Buenos días a todos y a todas. Antes de empezar mi intervención, que espero que se ciña al tiempo establecido, me gustaría agradecer a la Asociación de Estudios del Moble y al Museo del Diseño el haberme permitido estar hoy aquí para hablarles de Arte España. Llevo unos años investigando lo que sucedió con la artesanía durante el franquismo en España. Ya he publicado algunos temas relacionados con la Fundación Generalísimo Franco, con el papel de la sección femenina y también con el Sindicato Nacional de Artesanía, y les traigo aquí como primicia pues, los primeros resultados de lo que va a ser, espero, en el futuro una monografía de Arte España. Una empresa que ha salido aquí mencionada varias veces, tanto ayer como hoy, que todo el mundo tenemos en la memoria por los comercios que tuvo en las principales ciudades de España, pero que de la que realmente se conoce muy poco, porque Arte España, cuando se privatizó en el año 94, hubo una pérdida total de documentación, pasó por distintas empresas, etc. Y desde el INI, desde el Instituto Nacional de Industria, no hubo ninguna preocupación, como muchas otras empresas españolas pertenecientes al INI, en salvaguardar ese legado documental. He podido encontrar un fondo muy importante en el archivo del SEPI, que está mezclado con otras empresas, lo cual me obliga, pues, por ejemplo, a adentrarme en SEAT, por ejemplo, o en Ulleras del Norte, o en empresas vascas, para encontrar algunos expedientes relativos a la Arte España. También he conseguido mucha información oral de trabajadores que estuvieron vinculados a Arte España y, por supuesto, las fuentes hemerográficas. Para situar históricamente el contexto en el que nace Arte España, hay que referirse al franquismo. El franquismo, como todos los regímenes fascistas, favorecieron la artesanía y la promocionaron. Hasta tal punto que se llega a la esquizofrenia política de un partido como el fascismo italiano, que a la vez que tomaba como propios muchos de los presupuestos maquinistas del futurismo italiano, a la vez estaba favoreciendo la recuperación de la artesanía, de las tradiciones, de las canciones, de los bailes populares italianos. O sea, era súper moderno para unas cosas y para otras era extremadamente, vamos a decir, tradicional, ¿no? El primer acercamiento, vamos a decir, teórico de lo que supone la artesanía para el franquismo lo encontramos en el Fuero del Trabajo del año 59. En ese Fuero del Trabajo se entiende que la labor artesana es una actividad que tiene un fin patriótico porque es una antítesis del trabajo mecánico y alienante del capitalismo y, por otra parte, del seguidismo ideológico del comunismo. Otra vez estamos ante esa bipolaridad de los sistemas fascistas que a la vez son anticapitalistas y anticomunistas, ¿no? Para la ideología del franquismo, la desaparición de los gremios había generado una brecha social por la separación del capital y del trabajo, y en las sociedades capitalistas de un lado y, por otro lado, del proletariado en el otro extremo. Ellos creían, y lo dice varias veces el Fuero del Trabajo, que el producto artesano evitaba los monopolios industriales del marxismo y conseguía la extensión de una industria pequeña en los medios rurales. También, como señalaba el ideólogo del Sindicato Nacional de Artesanía, podría ser una fuente de ingresos para familias muy empobrecidas en la inmediata posguerra, y aunque esos ingresos no iban a hacer ricos a nadie, pues en una economía autárquica de los primeros años de la posguerra, de estricta supervivencia, cualquier ingreso era ciertamente bienvenido. Como los he señalado, el apoyo inicial ya desde el año 39 del régimen de Franco a las artesanías está muy vinculado con la relación que mantienen con otros regímenes fascistas europeos. Así, por ejemplo, en el año 42 y en el año 43 se celebraron en Madrid varias exposiciones del régimen nazi
ya saben que había una diplomacia alemana muy importante durante la posguerra y en plena Segunda Guerra Mundial en Madrid, donde se visitaban los talleres de la sección femenina, pero también se organizaron exposiciones de productos artesanales, tanto franceses como, tanto alemanes como italianos. Por ejemplo, aquí tenemos la firma en el año 43 de algunos representantes del gobierno italiano con el gobierno español para un intercambio de artesanías. ¿Cuáles fueron las 4 apoyaturas institucionales que tuvo la artesanía española? Pues en primer lugar la sección femenina, lo digo por más antigua, ¿no? Se creó en el año 34, tuvo una sección de ayuda al hogar que canalizó un apoyo a la artesanía vinculada a la mujer y se extinguió ya con la llegada de la democracia en el año 77. Tiene una historia que ya contaré en otro momento. La segunda institución es la Fundación Generalísimo Franco, que fue fundada en el año 41, fue fundada por una escritura redactada y firmada por el propio general Franco, se reconvirtió en el año 89 en la nueva Fundación de Gremios, que dependía de Patrimonio Nacional y desapareció definitivamente en el año 95 con muchas controversias y muchos problemas laborales que he contado ya en algún trabajo. Por otra parte está la Obra Sindical de Artesanía, que fue fundada en el año 42 y se transfirió en el año 78 al Ministerio de Industria. También tiene una historia muy compleja, muy interesante, donde hay muchos actores. Y por último, Arte España, que es la que vamos a hablar hoy, que se crea en el año 69, es decir, casi en los estertores del régimen de Franco. Fue privatizada en el año 94 y hoy es una empresa privada que estuvo en suspensión de pagos y que ahora tiene se dedica a reeditar algunas obras muy concretas, pero no tiene prácticamente actividad. Bien, ¿cuándo se funda y por qué se funda la Empresa Nacional de Artesanía, conocida posteriormente como Arte España? Bueno, pues tiene que ver, en primer lugar, con tengo que ir muy deprisa, con el segundo plan de desarrollo del régimen de Franco desde el año 68 al año 71, donde se advertía que había que atender especialmente a la ordenación y al fomento del sector artesano para posibilitar su exportación y su proyección social. Hay que tener en cuenta que tanto lo que hacía la Fundación Generalísimo Franco como lo que hacía el sindicato o la sección femenina tenía una distribución muy corta, muy local, muy de mercadillo en muchos casos. Entonces, lo que se plantean, y además se lo plantean estas mismas instituciones, es que ese modelo ya es obsoleto, que no se puede seguir vendiendo en mercadillos, que el encargo directo que solían tener, por ejemplo, la Fundación Generalísimo Franco con determinadas instituciones, iba en contra de la competencia de otras empresas. Entonces, se plantea. Y se hace en el año 69, en el seno del INI, una comisión de trabajo formada por la Obra Sindical de Artesanía, por la sección femenina y la Fundación Generalísimo Franco. Había también representantes de otros ministerios como el de Industria, el de Trabajo, el de Comercio, Información y Turismo. ¿Qué quieren hacer? Pues quieren crear otra institución que, digamos, supere esos modelos que están muy anticuados y que no tienen beneficios económicos. Por ejemplo, la sección femenina, en el informe que se presenta en esta comisión, dicen que tienen toneladas de productos textiles sin vender. Toneladas de productos textiles sin vender. Lo mismo les pasaba a la Obra Sindical de Artesanía, que estaban llenos de piezas de cerámica, incluso cuando abandonan el edificio no sabían qué hacer con tanta obra cerámica que habían comprado a artesanos de toda España. ¿El modelo cuál era? Pues el modelo era el INAPI italiano, el Ente Nazionale per l'Artesanato e Piccola Industria, que llevaba funcionando desde hacía algunos años, y lo que intentan es crear una institución que, fíjense, acaba siendo una empresa pública vinculada al INI, pero en todo caso una empresa, nada que ver con los 3 modelos anteriores, que uno era de un sindicato vertical, otro era de una asociación femenina fascista y el otro era una fundación de carácter político. Ahora se plantea algo, claro, estamos en el año 69, que es una empresa que pretende paliar los problemas que tenían
las tres empresas, vamos a decir, creadoras, fundacionales, ¿no? Que era la falta de competitividad, la producción de artículos que no son interesantes para la exportación, la ausencia de canales de distribución eficientes y también la homogeneidad de los productos. Bien, así se funda Arte España en el año 69, se hace con una dotación inicial por parte del Gobierno de España a través del INI de 7 millones de pesetas. Hay que decir que fue en todo momento deficitaria, nunca dio beneficios, lo cual hoy nos puede extrañar, pero hay que tener en cuenta que en estos años ninguna empresa que dependía del INI daba beneficios. De hecho, tengo alguna estadística que no os he puesto por no aburrirles. Por ejemplo, en el año 72, Arte España costaba al INI, por lo tanto al Estado, costaba 7 millones de pesetas, pero es que, por ejemplo, SEAT costaba 40.000 millones de pesetas, que era la empresa más cara, o, por ejemplo, Iberia costaba 7.000 millones de pesetas. Entonces, estamos hablando que a la escala de gasto del INI, vamos a decir que Arte España era un verso suelto primero porque en realidad gastaba muy poco, porque no tenía el volumen de producción industrial y las repercusiones que tenían otras empresas del INI, y luego porque además era una empresa de carácter creativo, vinculación artesanal, que no tenía nada que ver en realidad con lo que eran las grandes industrias del INI, ¿no? Bien, ¿cuáles fueron los puntos de partida? Bueno, se aprobó en Consejo de Ministros en septiembre del año 69 y los cometidos se los he resumido aquí. Primero, dar una orientación artística y técnica a los artesanos, hacer una promoción de verdad en mercados nacionales e internacionales, facilitar créditos a largo plazo y bajo interés como avalista, una cosa que hicieron en los primeros años, pero que finalmente no llegó a materializarse. Empezaron con una campaña de marketing muy intensa, bombardearon en todos los medios de comunicación, tenemos Nodo, tenemos telediarios, tenemos especiales dedicados a Arte España. Por ejemplo, hay un especial muy bonito en un programa que probablemente los que son de mi edad recuerden que era 300 millones, que era un programa que se emitía en todo el mundo iberoamericano, dedicó un especial que hoy está en abierto en Radio Televisión Española, solamente Arte España, relacionándolo también con otras con la potencia de otras artesanías en Latinoamérica. La puesta de largo de Arte España se produjo en la 8ª Feria Internacional del Campo de Madrid en el año 70 y en lugar de ofrecer la visión de la artesanía que era corriente cuando se mostraban los productos de la obra sindical de la artesanía o de la sección femenina o de la Fundación Generalísimo Franco, que eran stands parecía un batiburrillo, ¿no? Y no tenían ningún tipo de estética, pues aquí se planteó, pues como ven, con unas estructuras muy limpias, con una iluminación correcta. En la inauguración estuvo el jefe del Estado con su mujer y se creó un premio diseñado por el escultor gallego Otero Besteiro con la idea de que Arte España funcionase como prestigiadora de iniciativas artesanales de calidad. En concreto, en esta Feria del Campo se otorgó el primer premio a el stand de Cataluña, que ofrecía también un repertorio de productos artesanales muy bien mostrados y además muy representativos de Cataluña. ¿Cómo funcionó? Muy rápidamente. Bueno, pues pretendían adaptar la labor artesanal a los nuevos gustos de la sociedad, que los artesanos no seguirán haciendo lo mismo que estaban haciendo toda la vida. También favorecieron la introducción de la tecnología, hubo muchísimos cursos de Arte España dirigidos a los artesanos, compraban directamente al productor, aunque inicialmente en la escritura fundacional daban la posibilidad de otro modelo de relación con el productor, en principio la compraban directamente.
Crearon una red muy extensa de almacenes centrales y almacenes secundarios que estaban repartidos por todo el país. Vamos a decir que los ejes fundamentales fueron Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao. Esos fueron los grandes almacenes que eran donde desde ahí se distribuían a otros lugares. Y crearon algo muy importante que fue una dirección artística, una dirección técnica, una dirección comercial y sobre todo un centro de estudios artesanos que se crea en el año 1974. La documentación del Centro de Estudios Artesanos está perdida, la estoy rescatando yo a fuerza de buscar en muchos lugares, pero hicieron un rastreo y una investigación por todas las regiones de España, que fue realmente importantísima. Bueno, ¿cómo se expandieron? Muchos lo habéis conocido. Se expandieron, estos son, perdón, que aquí no, se expandieron prácticamente por todo el país con distintos modelos. La mayoría se compraba en local y Arte España hacía una gestión directa de la tienda, pero enseguida van a empezar con el régimen de franquicia como tantos otros comercios del país. Algunas fachadas de las tiendas de Arte España son especialmente famosas y están todas en nuestra retina. Por ejemplo, la famosa tienda de Hermosilla de Madrid, que se inaugura en el año 72, y la de Barcelona, que ganó un premio de arquitectura y fue un proyecto de Miralles y Pinós. Bien, aquí tiene un poquito, en el año 91, la red principal de tiendas que eran propiedad de Arte España. No hablo de las tiendas franquiciadas. He de decir que tuvieron, aunque las vamos a ver ahora rápidamente, muchas líneas de producción artesanal. Por ejemplo, todos recordarán que en todas las tiendas de Arte España había armaduras y armas. Sí, las había porque una de las actividades que hicieron fue recuperar el trabajo de los fabricantes de armaduras y tal, en Toledo, en algunas zonas de Andalucía y también de armas, ¿no? Bueno, por supuesto, la estética de las tiendas era una estética moderna que algunas veces pues, contrarrestaba con el tipo de producto, de mueble y de decoración que era más tradicional. Aquí, por ejemplo, tienen un interior de una tienda de Arte España, de las 3 o 4 que llegó a ver en Madrid. He de decirles que no me da tiempo a hablar de los clientes que tuvieron, pero amueblaron en torno a 16 paradores nacionales, algunos de ellos, como este que tienen aquí, el parador de San Marcos de León, o por ejemplo el hotel La Muralla de Ceuta. Bueno, creo que tengo aquí algún otro, es que tengo tanta información que no sé por dónde empezar. Amueblaron, por ejemplo, en Barcelona varios hoteles, bueno, todo en el mundo de la hostelería. También hicieron muchísimos despachos profesionales, oficinas institucionales de todo tipo. Tuvieron varios intentos de exportación organizada. Por ejemplo, llegaron a crear 3 empresas de exportación, una con sede en Panamá, otra con sede en Miami y otra con sede en Australia. Sí que crearon una red muy interesante de sucursales prácticamente en todo el mundo y, de hecho, he encontrado, por ejemplo, en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, las cartas que se dirigieron de Arte España a todos los consulados españoles y a todas las embajadas para que promovieran, divulgaran, les mandaban folletos, etc. Bueno, ya termino. Bien, además en el extranjero hicieron muchas obras, como por ejemplo la decoración de palacios en Qatar, la Escuela Militar de Irak, varios palacios en Omán. Decoraron íntegramente prácticamente todas las casas de Marbella que pertenecían a la comunidad árabe, todas con un lujo afrodisíaco tremendo, ¿no? Aquí tienen algunos aspectos donde además hacían, vamos a decir, decoraciones para ellos, ¿no? Bueno, me ha encontrado en el archivo de SEPI y me ha interesado porque hay armas, ¿no? Hay una especie de relieve de armas. Bueno, colecciones. Pues se ha hablado de una de las colecciones más conocidas, pero hay muchas otras. Por ejemplo, la colección Lanzarote. La colección Lanzarote la lanzan en los años 70. La idea César Manrique incluía mobiliario de maderas naturales que
de alguna manera remitía a la influencia del Chippendale en la isla, en Lanzarote, con esa fuertísima influencia inglesa, también con elementos decorativos tomados de las primitivas comunidades y del diseño de textiles y alfombras. Bueno, voy muy rápido. También sacaron una colección que tuvo muchísimo éxito y que se relaciona con la charla de ayer, en los años 70, que fue la colección Marisma, que estaba destinada a las segundas residencias. Estaba hecha en ratán, por supuesto, pintada de blanco, con complementos de cerámica también hechos a mano. Bien, aquí tienen más de Marisma. Luego sacaron también otra colección llamada Los Frescos, que eran también con fibras vegetales, tenían la novedad de que introducían un aire chinesco, porque los pintaban de negro y en algunos casos había motivos pintados de carácter chinesco. Aquí tienen algunos ejemplos. La otra colección, que es quizás la más conocida, era Los Clásicos, que eran aquellos muebles que tenían pues, vinculación con modelos históricos, tanto españoles como ingleses o incluso franceses. Aquí tienen también varios ejemplos. Dentro de los clásicos hay también recreaciones de mueble popular. Y otra colección, que es ya de los años 80, son los muebles rústicos. Y aquí es donde tiene muchísima importancia porque recuperan el mueble rondeño y todos los artesanos del mueble rondeño. Hacen este tipo de piezas muy originales, apenas sin barniz, que según rezaba la publicidad, estaba destinada a las exigencias decorativas de una segunda casa. Aquí otros ejemplos que podemos ver. Tuvieron también un gran fondo de regalos, que había de todo. Y, por supuesto, hay que hablar de una de sus últimas líneas de negocio. La más conocida fue Azimut, de las que nos acaban de hablar, y otra que tiene que ver con lo textil, que era Al Hilo de Arte España, que fue una colección de muchísima calidad, donde trabajaron todas las empresas textiles de mayor calidad del país. Y también idearon, a finales de los 80, algo que ahora que hablamos de artesanía y de lujo tiene mucho que ver. Crearon el Club del Coleccionista de la Artesanía de Arte España, donde generaron unos productos muy exclusivos. En algunos casos solamente se llegaron a hacer 5 piezas y que estaban destinadas a un mercado de gran capacidad adquisitiva. Bueno, el Salón Frailero no tenemos nada más que añadir. El aparador y comodita Poiton de Pedro Miralles, por supuesto. El closet de electrodomésticos de Tusquets, que ya hemos mencionado antes y que desde luego tiene muchísimo que ver con las papeleras salmantinas. El propio Tusquets lo decía, en las papeleras se guardaban aquellas cosas que se consideraban importantes, ¿no? Y hoy en día lo importante es la televisión, ¿no? Entonces recuerda un poquito esa misma idea. Por supuesto, la Chaiselongue de Moneo, que él llegó a decir que se había inspirado en el retrato de Madame Récamier de David, y que incluso, pero yo creo más bien que se ha basado en la Chaiselongue de Charlotte Perrien, Le Corbusier y Jean Heret, solamente por el color, incluso en el pliegue que se hace en la zona de la rodilla, aunque en el caso de la de Rafael Moneo, que en ese caso estaba en Harvard, no es basculante. En el caso de la obra que hemos visto ahí, sentada, de Miralles y Pinós, ellos mismos afirmaron en ese momento que se habían inspirado, porque esta colección, que no me da tiempo a explicarlo, pero el leitmotiv de todo era que había que inspirarse en la tradición, ¿no? Y la inspiración viene del mueble curvado, de todos los ejemplos de mueble curvado. La influencia, por ejemplo, en el mueble bar Polifemo de Memphis, del estilo Memphis, que es clarísimo, y que se dejó sentir en algunos otros objetos de esta colección. El carrofón de Ciganda, que tiene muchísimo que ver con el carro Capitol de Feducci, y está muy en esa línea, pero también para esa colección hicieron el juego de sobremesa de André Ricard, que fue uno de los objetos más vendidos de Arte España. Se reeditó la vela autoportante de Ricard, que fue producida también por Arte España
vamos, miles de piezas hicieron de estas características. Bueno, para terminar, les pongo algunas de las piezas más vendidas de cerámica. Bueno, solamente quería decirles subrayarles que Arte España fue el último intento del franquismo, lo que pasa que llegó a la transición y llegó a la democracia, el último intento del franquismo de revitalizar de una manera más moderna y más empresarial, con unos criterios más empresariales, una artesanía que había sido, vamos a decir, uno de los motores ideológicos y culturales de todo el franquismo desde el año 39. Muchas gracias y perdonen por favor.